Bueno, muy buenos días con todos y todas. Es realmente un agrado compartir este importante evento. Traigo el saludo muy especial de nuestra ministra Mónica Rubio, quien, como el expositor que me antecedió ya explicó, al igual que el viceministro Alfonso Tolmos, que le hubiera gustado estar aquí, están cumpliendo una obligación en el Congreso, como impone el tema del cargo y el encargo que ahora les han dado, que como todos sabrán por las noticias, estamos en momentos difíciles, pero que eventos como este, definitivamente el MIDIS como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no podía dejar de participar. Empiezo con las palabras del ingeniero González, donde decía al final de su exposición que el reto es llevar energía a los más pobres. Y eso es lo que nos motiva y eso es lo que, como uno de los ministerios más jóvenes que tenemos en el país, hemos venido trabajando estos 2 años ya que acabamos de cumplir y tenemos claro que la masificación del gas y otros temas que signifiquen realmente quizás recomponer la matriz energética o quizás explorar nuevas fuentes de energía van a traer sin duda un importante aporte a lo que son las políticas de desarrollo social y superación de la pobreza. Como verán, yo tengo el… Okay. El contenido de la exposición tiene 4 partes y hemos querido empezar explicándoles un poco por qué nació el MIDIS y cómo nace el MIDIS, en qué coyuntura, la estrategia nacional Incluir para Crecer, que es la principal estrategia que hoy nos acompaña en este reto de la política social. 3, los avances en la presentación, las prestaciones e intervenciones sociales. Y 4, los avances en la política, con algunos indicadores que ya vemos se van moviendo y definitivamente al final verán que todavía hay mucho por hacer. Entonces, el MIDIS nace en octubre del 2011 en un contexto donde nuestro país, como todos sabemos, en los últimos 10 años, si hacemos el corte del 2002 al 2012, venía creciendo sostenidamente y estaba entre los 10 países de mayor crecimiento del PBI, ¿no? Un 73.2% acumulado de crecimiento y una reducción sostenida de la pobreza que habíamos logrado pasar de 56 casi a 27% en general y en pobreza extrema del 15 al 6.3%. Estos eran realmente indicadores muy alentadores que se explicaban en mayor parte por el crecimiento de la economía, pero que a la vez había diferentes intentos de programas y políticas sociales que fueran desarrollándose y que fueran permitiéndonos un crecimiento sostenido, como vamos a ver. Sin embargo, en lo que íbamos bien como promedios, teníamos claro que si hacíamos la primera distinción que tiene nuestro país por ser grande, complejo, diverso geográficamente, es en nuestra separación entre urbano y rural, que por ahí tiene sus matices, pero que nos da 2 caras muy diferentes de la moneda y que nos explica cómo en promedio esas noticias que en la diapositiva anterior nos llenaban de orgullo y nos daban cierta tranquilidad porque veníamos avanzando en los temas sociales, cuando hacemos la diferenciación entre el ámbito rural y el ámbito urbano, vemos grandes desigualdades, ¿no? Por ejemplo, en lo que es pobreza, el ámbito rural tiene 53% y el ámbito urbano 16%. En la pobreza extrema tenemos 18% en el ámbito rural y esta es la pobreza dura, esta es la pobreza que realmente el MIDIS tomó como bandera desde su creación para luchar contra ella, para poder superarla. En desnutrición crónica infantil, como parte de los objetivos del milenio que muchos países suscribieron y el compromiso que había de una reducción y en algunos casos la eliminación, también vemos que en el área rural tenemos 32% y en la urbana 11%, sigue siendo alto. En porcentaje de personas mayores que no saben leer ni escribir, tenemos en el área rural 16%, y en los hogares con paquete integrado de servicios, y estos son los hogares que cuentan con agua, desagüe, luz y telefonía, tenemos en el área rural 18% y en el área urbano 79%, lo cual aún en el área urbana sigue siendo bajo para un país que realmente quiere crecer en el nivel que queremos que nuestro país siga creciendo. Entonces, teníamos, como dije en la primera diapositiva, buenas noticias a nivel macro,
pero una preocupación muy grande respecto a cómo trabajábamos esta pobreza dura y cuáles eran los indicadores que realmente queríamos mover y para los cuales tendríamos que quizás diseñar políticas y programas con intervenciones sociales focalizadas, técnicas, evaluadas, y es parte de lo que se ha venido haciendo en estos 2 primeros años que hemos tenido, ¿no? ¿Cuáles eran, por ejemplo, si queríamos caracterizar a esta población vulnerable? Esto es con datos de INEI del 2010, ¿no? Tenemos que 44% de los niños tienen desnutrición crónica, 19% de prevalencia del embarazo adolescente, y ahora último se ha lanzado toda una campaña con el Ministerio de Salud para mover estas cifras. Realmente el tema de desnutrición crónica infantil también tiene que ver en muchos casos con embarazo adolescente, y es que sabemos, quienes conocen un poco de los temas de salud y médicos, que realmente la adolescente que tiene un niño tiene mucha probabilidad de que éste tenga desnutrición crónica, y de ahí la importancia de tener esta variable también presente. Luego tenemos que en promedio el 92% de los jefes de hogar no culminaron la secundaria, y esto de alguna manera ayuda o genera que el círculo vicioso intergeneracional de la pobreza siga manteniéndose, y por eso también hay un gran reto para allí, para trabajar con el Ministerio de Educación respecto a cómo se continúa avanzando en coberturas y mejora de la calidad del servicio. Luego teníamos también adultos mayores, de los cuales solo 1 de cada 100 recibían pensión, y por eso la importancia de crear pensión 65. Y en el caso de las viviendas, teníamos que 8 de cada 10 personas o familias, vivían en viviendas con piso de tierra, lo cual es muy perjudicial para la salud y para otros factores. Entonces, esa era realmente la caracterización de las poblaciones y las brechas que se le empezó a llamar en el MIDIS, las cuales queríamos cubrir. No solo queríamos avanzar en promedio y con subsidios económicos, como muchas veces se ha criticado, porque parte de la política social y de la protección social tiene que ver con apoyo económico, pero también con la dotación de servicios y sobre todo de oportunidades para todos y todas las peruanas. Entonces, el MIDIS se crea en este entorno de buenas noticias económicas y de reducción de pobreza, pero que a la vez se carecía de un marco de política social que articule e integre todas las intervenciones sociales del Estado, que en algún momento llegaron a ser casi 100 cuando se hizo un recuento, creo, hacia el 2007 de los programas sociales que existían, y que estaban en diferentes ministerios, pero que no tenían, sino quizás en algunos lineamientos de la Presidencia del Consejo de Ministros, un accionar articulado y que permitiera que a nivel multisectorial e intergubernamental, con gobiernos regionales y locales, se pudiera tener intervenciones efectivas. Entonces el reto para el MIDIS fue no solo continuar reduciendo la pobreza, sino la desigualdad, trabajando con un Estado articulado, trabajando sobre esas brechas de población que hemos visto antes, que realmente eran preocupantes y nada satisfactorias para el país. Entonces se crea este ministerio en octubre del 2011 con una ley que ordena su creación, y al comienzo no teníamos ni oficina, pero bueno, es parte de lo que administrativamente hubo que hacer para tener lo que ahora ya se tiene, y se crean 2 grandes objetivos que se traducen luego en 2 viceministerios, ¿no? Uno que genera la política social orientadora y articuladora, de allí viene la estrategia Incluir para Crecer, como les dije, con una política basada en gestión por resultados, muy alineada a lo que se venía trabajando en ese momento con el Ministerio de Economía y Finanzas, y con presencia importante en el territorio. Y el otro viceministerio, que era la parte ejecutora, que tiene a su cargo 5 programas sociales que van articulándose en el territorio, y que también se entró en una fase de reorganización de los mismos, sobre todo los que se habían heredado, para poder tener esta intervención con un enfoque territorial. Entonces, eso era en grandes rasgos cómo crece el ministerio, cómo nace el ministerio. Luego tenemos la estrategia Incluir para Crecer, y aquí ha habido un debate hace algunas semanas de si era crecer para incluir, como inicialmente se pensó llamar, y en base, sí es cierto, a los antecedentes que había de la Estrategia Nacional Crecer, o si
o si era incluir para crecer. En el ministerio, luego de diferentes discusiones y de diferentes también opiniones de los otros sectores, porque es así como se viene trabajando, se decide que la tarea era incluir para crecer, ¿no? Creo que ya las cifras macroeconómicas nos respaldan, hay aún mucho por hacer, pero que realmente se necesitaba ponerle rostro a la política social para que pudiéramos empezar a trabajar en forma Este es el marco de las políticas y programas sociales, que es básicamente el corazón de la estrategia. Como les había comentado, estos son a través de las 5 etapas del ciclo de vida y los 5 ejes que se han orientado. Se puede ver claramente, por ejemplo, en el tema de desnutrición crónica infantil, que viene como en la parte izquierda, no tengo puntero, pero bueno, quizás lo podemos ver por la madre que está dando de lactar, cómo se grafica que el tema de desnutrición crónica infantil no tiene que ver solo con repartir alimentos o repartir micronutrientes, sino que tiene que ver también con tener la medicina adecuada para desparasitar a los niños, tener la infraestructura adecuada en el hogar, tener agua para el lavado de manos y orientación en temas nutricionales, y todo eso en su conjunto es lo que va a lograr que realmente estos indicadores bajen. Porque de nada sirve hacer como antes se hacía, de ir a entregar un paquete de alimentos si es que primero no estamos claros que los niños lo van a comer, si es que segundo no estamos claros en qué condiciones lo van a comer, y tercero tampoco tenemos claros quiénes son todos los que deben recibir. Entonces, este marco de política nos grafica y nos identifica de alguna manera todos los sectores y las necesidades de infraestructura que tenemos, y es aquí como nace también el FONIE, de lo cual luego voy a hablar porque está a cargo de nuestro ministerio, para apoyar en algunas brechas de infraestructura que se tienen en las regiones y en los territorios. ¿Cuáles han sido los avances y hacia dónde vamos? Como les comentaba, la creación del MIDI fue en octubre del 2011 y tenemos algunos hitos importantes que han ido en esta línea de tiempo, se pueden graficar, que tiene que ver con la creación de Pensión 65, que fue prácticamente en el mismo mes, y es cierto, en base a un programa social que como piloto existió antes, pero que tuvo que realmente darse un impulso y tomar otras medidas para su operación y su alianza con el Ministerio de Salud, para que estos adultos mayores también gozaran de intervenciones y de prestaciones de salud que antes no tenían. Luego tenemos que en enero del 2012 se adscriben los 5 programas sociales que se tenían antes, y con ellos se heredan programas muy antiguos como Foncodes y el Exprona, juntos, que no era tan antiguo, pero que venían con todo un aparato ya administrativo, operativo, que había que muy rápido, a la vez que, como les cuento, era un poco difícil los temas administrativos, porque en ese momento ni siquiera teníamos un local institucional y funcionábamos en 3 oficinas diferentes. Empezar a gestionar y a reorganizarlos y a mejorarlos, porque ese era el reto que nos habíamos impuesto. Entonces, prácticamente de enero a junio del 2012, esta tarea de reorganizar los programas sociales tomó tiempo, y es en julio del 2012 que tenemos ya los lineamientos para la reducción de la desnutrición crónica infantil. Una vez que se tienen claros estos 5 ejes sobre los que se iba a trabajar, se aprueba, y con apoyo y con
digamos, discusión previa de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, estos lineamientos, donde además de determinarse cuáles son las intervenciones efectivas para combatir la desnutrición crónica, se tiene claro también la necesidad de la participación de varios sectores. Luego hay un compromiso en agosto del 2012 que firman todos los presidentes de los gobiernos regionales para trabajar en ello, porque parte del proceso de descentralización de nuestro país hace que los gobiernos regionales y locales cuenten con presupuesto para intervenciones sociales. Entonces, uno de los retos que quizás nos tengamos que enfrentar el próximo año es cómo articulamos mejor con estos gobiernos subnacionales que de alguna manera tienen los recursos y que pueden llegar en mejor y mayor escala hacia sus poblaciones con el apoyo del gobierno central. Tenemos luego que en noviembre del 2012 se crea el FONIE, que es el Fondo de Inclusión Económica para Áreas Rurales, que también está a cargo del Ministerio. En marzo del 2013 se inician las operaciones de Jaliwarma y con ello toda una serie de problemas y dificultades operativas que se tienen, porque un programa para que se opere en esta escala, en cualquiera que sea el modelo que se hubiera escogido, iba a tener estas dificultades y ahí estamos muy duro trabajando y la ministra Rubio muy comprometida en que esto se vaya superando. Luego la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión, Incluir para Crecer, en abril de 2013 y finalmente ya en octubre del 2013, cuando hemos cumplido nuestro segundo año como ministerio, tenemos el compromiso a favor del desarrollo infantil temprano y la firma también de todos los presidentes regionales en Cusco para alinear actividades e intervenciones que nos permitan ir cuidando de nuestros niños y niñas a nivel nacional. ¿Cuáles son los avances en prestaciones sociales? Y espero no aburrirlos, porque yo sé que mayoritariamente deben haber ingenieros y la exposición del ingeniero González fue mucho más interesante que la mía, pero les pido un poquito de paciencia porque la idea es compartir con ustedes estos pequeños avances que hemos tenido en la política social y que creemos son importantes justamente para tener un poco el diagnóstico social del país y luego enlazarlo con la inclusión económica y crecimiento económico que en sectores tan importantes como el de ustedes se van viendo y generan nuevos retos para trabajar en conjunto. Entonces tenemos el primer programa por el ciclo de vida, que es Cuna Más, que también ha sido creado en este gobierno. Tiene a junio del 2013 79.700 usuarios. A diciembre vamos a llegar con 100.000 usuarios y se tiene previsto para diciembre del 2014 118.000 usuarios. Este programa es muy interesante porque lo que genera son espacios de cuidado diurno, asistencia familiar y se ha mejorado justamente la capacitación de las madres que intervienen en este servicio de cuidado, se les ha dotado de cursos, se les ha capacitado y se está trabajando con los gobiernos locales de una manera muy interesante en la que ellos establecen locales que tenían quizás abandonados o en desuso y sobre ellos vamos haciendo todo el trámite legal para habilitarlo y luego implementarlo con juegos, kits y toda una infraestructura adecuada que permita la estimulación del niño en esta edad tan importante como es de 0 a 3 años. Luego tenemos el programa Juntos, que muchos ya lo deben conocer, viene desde el 2005 en un piloto, y ha ido creciendo por la necesidad que había en las áreas rurales de apoyar con una subvención económica, pero que fuera condicionada a que estos niños o estas familias llevaran a sus niños a la escuela, ¿no? Tenemos la obligación de los controles de salud periódicamente y de la asistencia escolar con un índice de inasistencia muy bajo en estas zonas para que justamente pudieran recibir este bono bimestral que tienen ahora. La cobertura en junio del 2013 ha sido 703.000 usuarios. Nosotros recibimos el programa con 492.000, lo que implica un crecimiento de 43%. A diciembre vamos a llegar a 716.000 y se tiene previsto para diciembre del 2014 776.000 hogares. Se ha pasado de 700 distritos a 1.083 distritos y se han mejorado los sistemas de pagaduría, incorporando algunas municipalidades y agentes pagadores que han reducido los costos de operación del programa y que además han permitido que muchas familias que tenían que viajar durante muchas horas para cobrar este incentivo económico vean también tengan más cerca el acceso a este servicio. Aún sigue siendo difícil, hay zonas en la selva donde hay que ir con avioneta a llevar el dinero y no es nada sencillo y no es nada barato, entonces seguimos explorando formas, trabajando en algún momento también un piloto con la Marina, a ver si a través de
sus embarcaciones podían llegar, pero allí habían problemas técnicos con el Banco de la Nación para poder tener una cobertura adecuada y el tema de seguridad también. Entonces, son retos muy, muy importantes que se tienen para cualquiera de nuestros programas sociales ampliarlos a nivel nacional. Luego tenemos Jaliwarma, que, como ya saben, atiende 2.600.000 de niños, se tiene previsto llegar este año a 2.860.000 y para el 2014 2.820.000. Entre los principales logros es haber llegado a 43.500 escuelas, distritos que efectivamente nunca recibieron una atención de este tipo, y desayunos y almuerzos escolares para todo el año. Aquí realmente se ha descentralizado de alguna manera el proceso de compras y se ha procurado hacer un modelo participativo con diferentes actores. El comité de compras lo preside el gobierno provincial de la provincia, obviamente donde se instala el comité, interviene el gobernador, interviene el gobierno local también, un padre de familia y un representante del Ministerio de Salud, y de ahí lo complejo de su operación, pero sin embargo se ha logrado atender a estas escuelas y hacer hasta 2 procesos de compra en lo que va del año que obviamente se vienen monitoreando y se procura mejorar también para lo que queda del año y para el próximo año, que es un reto porque ya que habrá que trabajar sobre esas mejoras. Luego tenemos FONCODES, que es uno de los programas más antiguos que hemos heredado, y el gran apoyo que en algún momento este programa significó en los temas de infraestructura para las comunidades y su operación a través del núcleo ejecutor, ha hecho que tengan una presencia muy importante en los territorios y que la población recurra a ellos para tener algún tipo de apoyo también para los temas productivos, porque creemos que en esta etapa del crecimiento económico y de la política social lo que tenemos que empezar es a intentos, porque no es sencillo, de programas productivos y de programas de promoción para que ellos mismos con alternativas como Haku Wiñay, que es Chacra Emprendedora, puedan a través de un paquete de herramientas productivas mejorar sus cultivos, mejorar la calidad y en algún momento integrarse con el mercado, ¿no? Esta escala es aún pequeña, se tiene programado el próximo año crecer mucho más y se ha centrado básicamente en las regiones de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Apurímac, no solo por ser las regiones de más pobreza, sino porque allí también teníamos de alguna manera los usuarios más antiguos del programa Juntos. Y Juntos, entre una de las alternativas que tiene para que en algún momento quizás se evalúe el hecho que la familia logre salir de ese nivel de pobreza, es articularse con actividades productivas. Entonces, esta es una de las alternativas que tienen las familias del programa Juntos, de acceder a este paquete, de acceder a concursos de pequeños negocios e ir empezando a tener otras alternativas de desarrollo productivo para autosostenimiento de sus familias. Luego tenemos en FONCODES otro programa interesante que también se heredó y que ahora se ha manejado conjuntamente con el Ministerio de Producción y con el Ministerio que tiene a cargo el tema de las compras, y es Compras Mi Perú, para promover e incentivar el crecimiento de la micro y pequeña empresa. El año pasado se destinaron 381 millones de soles, de los cuales se han ejecutado, digamos, totalmente 208 en compra de uniformes, buzos y calzado escolar, que se ha distribuido también en 40.000 escuelas a nivel nacional y que ha permitido la participación de 2.000 MIPES más o menos en estos diferentes sectores de calzado, textiles, ¿no? Confecciones para justamente estas poblaciones más vulnerables y promover un mejor inicio del año escolar 2013 como fue. En la actual ley del presupuesto, hacia diciembre del año pasado, se autorizó adquirir otro tipo de cosas en esta modalidad de compras y entre ellas tenemos las cocinas a gas y ahí estamos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas de la mano porque el proyecto NINA, como lo mencionaron antes, también vio en su momento cocinas mejoradas, luego cocinas a gas y creemos que en lo que también estas poblaciones van evolucionando, es muy importante este acceso que el Ministerio les está dando y ha transferido recién ahora el 30 de octubre, hace muy poquito, 5.900.000 para adquirir 100.000 cocinas de 2 hornillas a gas para hogares en extrema pobreza y que serán distribuidas a través de las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Esta es una pequeña contribución que creemos el Ministerio hace para que en algunos sectores específicos las poblaciones tengan un mejor acceso a este tipo de
instrumentos que les van a permitir tener una mejor calidad de vida y no depender solo de una cocina mejorada, sino también de una cocina a gas como cualquiera de nosotros podría tener en nuestros hogares. Pensión 65, ya es el último programa que tenemos nosotros, pasó de 274.000 usuarios en junio del 2013 a 290.000 ahora a fin de año. Pensamos llegar en diciembre del 2014 a 380.000. Este programa atiende a adultos mayores del 98.5% de los distritos del país, es muy amplio. Tiene 100% de los distritos del BRAEN, que como saben son especialmente vulnerables, y ha brindado más de 70.000 atenciones de salud. Esto, como les comenté, a inicios de 2012 el MIDIS firmó un convenio con el Ministerio de Salud y articuló algunas intervenciones importantes para población adulta mayor que fueran beneficiarios del programa. Y también se ha trabajado mucho, no solo en Pensión 65, en Juntos y en otros programas con la RENIEC para la dotación del DNI, porque creemos, y en el cuadro de la estrategia me lo salté, que la identificación de las personas que viven en estas poblaciones, que son parte de estas poblaciones vulnerables, es muy importante, ¿no? Alguna vez algún académico mencionó el tema de invisibilizar a los pobres o visibilizar a los pobres. El DNI definitivamente es un instrumento que permite no solo visibilizar, sino hacer partícipe y hacerlo un sujeto de derechos al cual tiene acceso a muchos servicios y que realmente va a permitir tener otro manejo de la política social. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido en la política en servicios básicos y desarrollo infantil temprano? Tenemos la creación del Fondo Nacional de Inclusión Económica en Zonas Rurales y este fondo se crea con 600 millones de soles para cubrir brechas de cobertura y calidad de servicios como son agua, saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales. Ya se ha aprobado la transferencia de 182 millones de soles, se tiene programado para diciembre llegar a 218 y esos son los sectores con los que se viene trabajando. La modalidad es como fondo una modalidad diferente, son los sectores quienes con articulación de los gobiernos regionales y locales presentan estas solicitudes. ¿Y qué financia este fondo? Financia los diferentes ciclos del proyecto, como son preinversión, inversión y postinversión en sus diferentes etapas. Inicialmente se han focalizado 570 distritos, cubriendo los de mayores brechas y zonas altamente vulnerables como es el BRAEN, el Alto Huallaga, y zonas de frontera, como podrán ver en el mapa, todas las zonas que están pintadas de rosado son las zonas donde se está interviniendo ahora con el FONIE. ¿Cómo es que opera este fondo? Es novedoso porque es el gobierno regional o local, como les decía, que hace el requerimiento a la unidad sectorial, que es al ministerio, depende por ejemplo en el tema de electrificación, obviamente es el MEN, a quienes van a solicitar el financiamiento. El sector evalúa esta solicitud y presenta la solicitud al MIDIS. El MIDIS gestiona la transferencia con el MEF y el MEF aprueba esta transferencia a la unidad sectorial con decreto supremo, y esta es una parte más operativa, y luego la unidad sectorial transfiere al gobierno regional y local. Lo que se quiere hacer con este fondo es realmente operativizar una política de trabajo intergubernamental y demostrarnos que no es tan complejo, que no se trata que el gobierno regional y el gobierno central sean dos, sino que todos somos parte de un mismo Estado y que debemos trabajar alineados para justamente evitar duplicar esfuerzos, duplicar programas que a la larga lo que hacen es generan un doble costo en algunas intervenciones y los más afectados son nuestras poblaciones vulnerables. Ay, perdón. Los avances han sido entonces, como les dije, a la fecha 182 millones de soles transferidos, principalmente en 6 regiones, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cusco, Huánuco y Apurímac. Se han realizado transferencias a los gobiernos locales en aproximadamente 150 millones de estos 180 y los servicios en los que se ha transferido están en la gráfica de PAI, que son agua y saneamiento, caminos vecinales, electrificación y telecomunicaciones. ¿Cuáles son los resultados que esperamos de estas intervenciones financiadas, ¿no? En lo que es agua y saneamiento se reducirá el déficit de cobertura de 88% a 60% en el ámbito de 32 distritos.
se alcanzará el 100% de cobertura en Santillana, que es en Huanta, en Ayacucho. Es un distrito que no está muy lejos geográficamente, pero que tenía bastante brecha en ese tema. En telecomunicaciones se financian los estudios de preinversión de proyectos de capilaridad en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huánuco. Y en electrificación se elevará al 100% la cobertura de electrificación también de este distrito de Santillana, el coeficiente de electrificación en zonas de frontera. Y en caminos vecinales se les dará mantenimiento a 14.737 kilómetros que se encuentran en mal estado para mejorar el 15% de la red de caminos vecinales. Aún es poco, como verán, aún lo que se ha transferido son solo 180 millones en total, y generará 4.700 puestos de trabajo, porque en estos casos son las mismas poblaciones de la zona quienes acceden a estas fuentes de trabajo temporal. Ya para terminar un poco, o ir empezando a terminar, el desarrollo infantil temprano. Este es el lema que en este segundo año del ministerio, la ministra Rubio ha puesto mucho énfasis y se está trabajando en ello para avanzar con las intervenciones efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un derecho. El MIDIS parte de un enfoque de la política social donde el beneficiario no es más un recibidor pasivo de estos subsidios del Estado, sino que es un participante activo, es un usuario de los programas y por tanto tiene todo el derecho a tener los mismos servicios como cualquier ciudadano de cualquier departamento de nuestro país. ¿Por qué incidir en esto? Porque desde ahí se inician las desigualdades, es decir, un niño que no es bien alimentado, bien cuidado en esta etapa, es muy difícil que luego, por más que llegue al mejor colegio, por más que tenga acceso a una buena universidad, tenga las mismas oportunidades de desarrollo que tienen los niños que sí han tenido los cuidados adecuados en esta etapa de su vida. Ahí está la explicación del tema neuronal y por qué es importante en estos 2 primeros años principalmente, y luego se dice que es la inversión más inteligente y rentable que un país puede hacer. Existe evidencia científica de que la inversión en esta etapa de vida, y ahí la gráfica viene desde el prenatal hasta el posescuela, genera una tasa de retorno entre 4 Ok, entonces estaba diciendo que la tasa de retorno en las inversiones en esta edad para cualquier estado genera entre 4 y 9 dólares, porque en esta etapa del ciclo de vida es donde justamente se genera todo el desarrollo neuronal y todas las capacidades psíquicas y emocionales que el ser humano puede tener. Por tanto, las intervenciones deben enfatizarse en esa edad y es parte de lo que viene siendo el MIDIS, ¿no? Luego, el retorno de la inversión se va a ver traducido en mayores ingresos, mayor educación, menos crimen, menos costo de los programas sociales y quizás mayor recaudación de impuestos. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido en desnutrición, en desarrollo infantil temprano? Que en principio tienen que ver con desnutrición crónica infantil y anemia. Tenemos los lineamientos para la gestión articulada, como ya les mencioné, en julio del 2012. Luego, el compromiso para la reducción de la desnutrición crónica. Se han elaborado metas de reducción de la desnutrición crónica y anemia al 2016. Ahí se requiere mucho de la participación y trabajo de los gobiernos regionales. Y se han generado 25 reportes regionales sobre desnutrición crónica infantil. Estos son indicadores que los gobiernos regionales hasta antes del 2012 no habían tenido quizás la claridad y la facilidad de trabajar con un gobierno nacional que les permita tener claro cuál es el diagnóstico del que parten y cuáles son las intervenciones efectivas que tendrían que hacer para lograr la meta que todos queremos a nivel nacional. Luego tenemos, como parte también de los avances, 104 millones de soles transferidos al MINSA a inicios de este año para la implementación de las intervenciones efectivas.
A partir de 2014, el MINSA ya tiene programado la universalización de la suplementación preventiva de micronutrientes, es decir, se piensa repartir micronutrientes a toda la población de 0 a 3 años, y la elaboración de un documento desde el MIDIS de orientación a los gobiernos locales también para el tema de nutrición crónica, porque creemos que es importante que cada alcalde no solo tenga claro cuáles son sus metas en infraestructura y los caminos y plazas que quiere inaugurar, sino también que tenga los indicadores sociales a la mano para que pueda trabajar en ellos y para que pueda, con los temas de salud y educación, ir avanzando hacia donde todos queremos llegar como país. En octubre del 2013, la firma del Compromiso Intersectorial Intergubernamental para promover el desarrollo infantil temprano. Otra actividad importante, y algunos deben haber escuchado en RPP, esta campaña de papeao y apapachao, porque creemos que los niños no solo deben estar bien comidos, sino que también tienen que recibir mucho amor y mucho estímulo para su crecimiento. En octubre del 2013, ahora hace poco, tuvimos la segunda semana de la inclusión social y se ha contabilizado una inversión de 8.125 millones en primera infancia en lo que va del año en los programas presupuestales que tiene autorizado el MEF, que es 35% más de lo que se invirtió en el 2012. Algunos indicadores que, como dije al inicio de la exposición, nos dan el aliento y la esperanza de seguir trabajando en este tema. Tenemos que en cobertura de gestantes el parto institucional ha pasado de 84% a 86%, del 2010 al 2012 son todos los indicadores. Luego tenemos que el examen de orina y sangre, sea en el primer mes de embarazo, que era algo también bastante difícil de que las madres hicieran, sobre todo en las áreas rurales por falta de costumbre, es del 39% al 43.4%. Luego tenemos que en agua potable, dentro de la vivienda se tenía solo 64%, hoy tenemos 67%. Estamos trabajando mucho con el Ministerio de Vivienda para mejorar este indicador. Tenemos que en servicios higiénicos dentro de la vivienda teníamos 42% al 2010, hoy tenemos 46% al 2012. Y en lo que es coberturas para niños tenemos la vacuna rotavirus de 60% a 77% en el 2013. La vacuna neumococo en el 2010 estaba en 57.8% a 79.9% para el 2013. El CRED completo, que es muy importante para el crecimiento y sobre todo para reducir la desnutrición crónica, es del 40% al 46%. Y la cobertura neta de educación inicial del 70.3 al 74.6%. Aquí también, como les digo, son cifras que nos preocupan porque siguen evidenciando brechas grandes, pero que también nos dan el aliento porque se está avanzando. ¿Cuáles son los resultados que tenemos también mirando del 2010 al 2013? En desnutrición crónica se ha pasado del 23.2 al 17.9%. En anemia del 50.3 al 43.7%, en infecciones respiratorias agudas del 18.3 al 16% y en enfermedades diarreicas del 18.9 al 13.7%. Esos son algunos de los indicadores que hoy podemos exhibir. Como les comenté al inicio de la exposición, crear un ministerio o empezar un ministerio en el sector público, para quienes conocen de gestión pública deben saber que es harto difícil. Girar el primer cheque, tener la primera oficina, fueron casi hitos que nos fueron llenando de satisfacción, pero al mismo tiempo llenando de preocupación por el tiempo que pasaba y todos los retos que teníamos que enfrentar y afrontar, tratándose de poblaciones vulnerables que realmente esperan mucho del Estado, habiendo conflictos sociales en zonas, por ejemplo, de minería, o de importante crecimiento económico que hemos visto detenidas en el país porque realmente no ha habido oportunamente un buen diálogo quizás con los gobiernos regionales y locales. Nosotros creemos que es importante estar en este momento en el evento que ustedes tienen porque el gas, así como en su momento se hizo el mapa de minería y pobreza y cruzamos, quizás también se pueda hacer, y lo he visto en la exposición de Luis González, un mapa del gas y pobreza, porque allí en las zonas donde tenemos el recurso, la gente está esperando, tiene mayor expectativa de que el crecimiento económico llegue. Es difícil,
también por mi desarrollo profesional he visto en algún momento la parte de energía eléctrica, muchas veces es difícil que donde está la central sea la zona más favorecida, pero creo que estamos en la capacidad como país de enfrentar este reto, de tener mapeado, de generar las alianzas necesarias para que el sector privado confíe en el sector público y realmente podamos tener un crecimiento económico sostenido, con inclusión social y con un país que todos queremos para nuestros hijos y hijas el día de mañana. Muchísimas gracias. Agradecer